El Senado ratifica a Isa como embajador en Dominicana. Oposición lo cuestiona. El cargo fue un pago a cambio del voto de su hijo diputado a favor de la reforma eléctrica de AMLO. Esto dicen los opositores. El Senado de la República ratificó esta designación de Carlos Miguel Aiza González como nuevo embajador de México en República Dominicana, con 64 votos a favor, 44 en contra y 2 abstenciones. El rechazo del 40% del pleno senatorial fue expresado por 5 bancadas. ¿Qué bancadas creen ustedes? La priista, la panista, la perredista, además de, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural. Aquí es donde podemos ver también, y hay que entenderlo, este Grupo Plural, recordemos que es usado, controlado y dominado por Ricardo Monreal, quien, ahorita que hablemos del tema de Sélvame del Tren, sabemos que la realidad, que todo lo que está sucediendo dentro del Senado de la República no se trata nada más que de fuego amigo de parte de Ricardo Monreal. Su Grupo Plural, el grupo que controla, votó también en contra del nombramiento de Aiza. Vamos a escuchar en un primer punto al senador Damián Cepeda, quien, argumenta: el presidente López Obrador está atentando en contra de los demás partidos. ¿De qué forma? Pues pagando con embajadas y cancillerías a los principales opositores. Vamos a ver. Esta asamblea. Lo dije en el anterior nombramiento de un exgobernador de oposición como embajador y lo reitero hoy. En palabras de don Manuel Gómez Morín, que no haya ilusos para que no existan los desilusionados. Hay que decir las cosas como son hoy. Es una vergüenza la manera en la que el presidente López Obrador y Morena está utilizando los cargos de embajadores y de representación de nuestro país, que deberían de ser honorables, como pago de favores políticos e intercambio de toma de decisiones. Así son las cosas. Nadie aquí cae en la ingenuidad de creer que se está calificando la condición humana o profesional de la persona. ¿Qué mérito tiene? ¿Qué bien hizo por Campeche el exgobernador? Por favor, hombre. No ese es el tema. Claramente, abiertamente, es una decisión política en donde el presidente de la República está llevando a cabo una ofensiva para desarticular y desmoralizar a la oposición. No hay que ser ingenuos, se los digo a los gobernadores pasados que aceptaron esos premios y a los actuales que se están sobando las manos, algunos de ellos, por recibirlo. Nadie está valorando su perfil. Lo que están buscando es una herramienta de control. El mensaje que se le está mandando claramente a los gobernadores es plata o plomo. Te portas bien y te cuadras con Morena, te premio con una embajada. Llevas a cabo una labor objetiva y no te sometes a los intereses de la presidencia de la República y te abro persecuciones políticas. Pues ahí está. Creo que ve muchas series, Damián Cepeda. Plata o plomo, dice el panista. Pues sí estaban acostumbrados ellos, ¿no? Sobre todo así negociaban con los grupos de la delincuencia organizada. Vamos a ver de qué manera le respondió la senadora morenista Antares Vázquez. Dijo: la oposición ha polarizado a México y haberse opuesto al nombramiento del exgobernador priista Carlos Aiza González como embajador es una grilla barata. Vamos a ver. En su artículo 20. Para ser designado embajador o cónsul general se requiere ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, que es el caso, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, que es el caso, ser mayor de 30 años de edad, que es el caso, y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo, que también es el caso. Pero coincido con lo que decía César Cravioto respecto a la posición que asumen
con grilla barata desde el partido de origen del embajador y secundado por sus secuaces, ahora de la oposición extraviada y moralmente derrotada, que resulta que ya no están de acuerdo con los gobiernos de coalición ni están de acuerdo con los nombramientos de un partido por otro, cuando siempre estuvieron de acuerdo, Cuando el PRI le empezó a regalar posiciones al PAN, cuando el PRI le concedió al PAN magistrados, jueces, ministros, eso sí estaba muy bien, pero ya no les gusta, entonces son traidores. Resulta que aquí la semana pasada se ha dado un debate y siguen dándolo en redes sociales de que están sufriendo acoso porque el pueblo de México los llama traidores a la patria. Pero ellos sí pueden argumentar traición a la patria porque alguien de su partido decidió asumir una postura neutral y congruente para el desarrollo del país. Es muy interesante esa postura. Los mueve el odio, los mueve la venganza. Esos que han polarizado a México, que son movidos por odio, por clasismo, por racismo, en contra del pueblo de México, ahora están muy indignados por el nombramiento de un embajador que sale de sus propias filas. Y además les auguro algo, habrá más. Se seguirá desgranando la mazorca. ¿Por qué? Porque hay gente dentro de sus filas que sí se da cuenta que están perdidos y que ese barco ya se hundió. ¿Es cuánto, presidente? Vaya madrina que le puso ahí la senadora Antares a todos los senadores, sobre todo a los priistas ahí con copia para Alito Moreno. Pues estuvo muy bueno el día de ayer. Finalmente, Aiza González se va como embajador de México en República Dominicana. Hasta acá se escuchó el crujido de Alito, del corazón de Alito. Vamos a escuchar en el momento en el que ya se ratifica el nombramiento. Embajador Carlos Miguel Aiza González, le informo que el Senado de la República ha ratificado el nombramiento que el titular del Ejecutivo Federal expidió a su favor como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Dominicana. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Embajador, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Muchas felicidades. A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo. Solicito a la comisión designada acompañe al embajador cuando desee retirarse del salón. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está finalmente el nombramiento de parte del Senado de la República a Carlos Aiza González. Ayer inmediatamente después de que se hace oficial esto en la Cámara de Senadores, los priistas inician la embestida. Ya lo habían amenazado, al igual, si se acuerdan, hace un par de meses, en el caso de Quirino Ordaz Coppel, cuando el presidente López Obrador lo postula como embajador de México en España. También Alito Moreno y compañía, los secuaces de Alito, anuncian que iban a intentar y que iban a promover un juicio para sacarlo como priista, desaparecerle sus derechos como integrante del Revolucionario Institucional. El día de ayer, ni tarde ni perezoso, inmediatamente inicia el PRI proceso de expulsión contra Carlos Aiza González. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Revolucionario Institucional inició el proceso de expulsión de Carlos Aiza Damas, quien fuese gobernador sustituto en Campeche por haber aceptado el nombramiento presidencial como embajador de México en República Dominicana. Y también estudia aplicar el mismo trato a su hijo Carlos Miguel Aiza. Este proceso dura 15 días
con objeto de que ambos campechanos presenten alegatos de defensa, una vez que el primero fue nombrado embajador de la República y el segundo votó a favor de la reforma minera, la ley minera. Pues ahí está el caso de los priistas, están autohaciendo el harakiri. Bueno, el harakiri se están autosuicidando ahí, aunque sea un pleonasmo. Pues bueno, sobre todo lo que más le duele a Alito Moreno es que este personaje, este gobernador interino de Campeche, era su mano derecha. ¿Sí lo recuerdan? Cuando llega Alito, incluso Carlos Aiza González era suplente de Alito, lo cual concreta una dura traición a Alito Moreno, o por lo menos una desbandada cuando ven que ya ha perdido totalmente el rumbo el revolucionario institucional. No hay para dónde hacerse. El día de ayer también le dio durísimo Laida Sansores tanto a Eliseo como a Alito Moreno en el martes de Jaguar. Yo lo que veo es que cada vez se le está complicando más al presidente nacional del PRI y yo creo que va a terminar saliendo de la presidencia del revolucionario institucional, porque si no, en verdad, no es porque uno desee que resurja el PRI, pero la realidad es que ellos mismos, los mismos militantes y los mismos principales participantes dentro del revolucionario institucional se están dando cuenta que Alito Moreno va a ser la perdición y la tumba del priismo a nivel nacional.